Bien, este es el segundo video de presentación para la ciencia de la lógica como parte del material de apoyo al curso Historia de la Filosofía 7. Esta es la sesión 12 del curso. Retomando del video anterior lo correspondiente a la lógica objetiva, habíamos visto someramente la doctrina del ser y la doctrina de la esencia, ¿no? Las dos partes de la llamada lógica objetiva. Recordar que las partes de la ciencia de la lógica, aparte de la doctrina del ser y de la esencia, Hegel ofrece una doctrina del concepto que es también llamada lógica subjetiva. Esto ya en 1816, 4 años después de haber publicado la primera parte de la ciencia de la lógica, llamada también la lógica objetiva. Partiendo de ahí, entonces, hay que decir, a propósito de la lógica subjetiva y de la doctrina del concepto, que para Hegel la lógica objetiva no puede explicar bajo qué condiciones llegamos a juzgar que algo es el caso. En otros términos, ni la doctrina del ser, ocupada en esclarecer cómo es que juzgamos lo finito, ni la doctrina de la esencia, que se ocupa de la relación y también, por supuesto, de la distinción entre lo que parece y lo que es. Ninguna de estas dos doctrinas, ni la del ser ni la de la esencia, pueden revelar, ¿no?, o explicar la estructura normativa del juzgar mismo. Por ello piensa Hegel que se requiere una lógica subjetiva que denomina la doctrina del concepto. Bien, al reflexionar entonces sobre nuestro sitio en el mundo, esto es nuestro humano sitio en el mundo, como partes de una gran cadena causal interconectada, piensa Hegel, estamos ya tácitamente, implícitamente, haciendo juicios autorreflexivos acerca de la estructura fundamental y acerca de la legitimidad de la actividad misma del juzgar. Esta idea de que son juicios autorreflexivos está tomada de Pinkart. La doctrina del concepto se ocupa entonces de esa estructura normativa, ¿no? Y una pregunta que surge aquí es si tal estructura normativa podría explicarse de modo, vamos a decirlo así, meramente naturalista, ¿no? En todo caso, ¿no?, dejando esta pregunta entre paréntesis, solo repetir que la doctrina del concepto se ocupa de hacer explícita la estructura normativa que está implícita o que se encuentra aceptada de modo tácito cuando nos pensamos a nosotros mismos como humanos, ¿no?, como parte de una totalidad causal interconectada. Entonces aquí Hegel retoma en todo caso un hilo que deja Kant, quizá no suelto, pero un hilo que retoma, una cuerda, más bien dicho, que retoma Hegel, específicamente de la idea kantiana de que las condiciones de la experiencia son a la vez las condiciones de la experiencia de objetos, ¿no? Esto es algo que Kant enuncia en la analítica de los principios, específicamente en A158b 197. Y entonces, digamos, la idea entonces transformada hegelianamente, esta idea kantiana, es la siguiente: la estructura de nuestra experiencia del mundo como una totalidad objetiva, como un todo objetivo que está ahí independientemente de los avatares y las condiciones humanas, ¿no? Y hay que agregar además que este es un mundo de objetos particulares, ¿no?, finitos, que comparten propiedades con otros particulares, y un mundo en el que lo que parecen ser las cosas no se identifica siempre y necesariamente con cómo son las cosas.
Entonces, la estructura de nuestra experiencia del mundo como una totalidad objetiva, y esta es la idea kantiana que Hegel retoma, se identifica con la estructura de la autoconciencia misma. Entonces, este reconocimiento no lleva por necesidad, y esto es interesante, no lleva por necesidad a una reducción subjetivista, fenomenista, que identificara, por ejemplo, el ser con el parecer. O, a ojos de Hegel, una reducción subjetivista que, si bien no es fenomenista, ¿no?, reduce el ser al actuar. Y esto, digamos, es para Fichte, ¿no? Entonces, al lidiar, continuando con esta, la doctrina del concepto, ¿no?, al lidiar con las distintas formas de razonamiento silogístico, ¿no?, recuerden, finalmente esto es una lógica, Hegel, sin embargo, va mucho más allá de las clasificaciones tradicionales de términos, juicios y silogismos. Lo que hace más bien es que se propone demostrar la necesidad de usar ciertos términos y cierto tipo de juicios, mostrando que nuestra aprehensión de las reglas de uso de ciertos términos para identificar o recoger o captar lo individual, lo particular y lo universal en nuestra experiencia, presupone ya que seamos capaces, que sepamos cómo usar esos términos en cierto tipo de juicios. Esa aprehensión, pues, de las reglas presupone, ¿no?, un saber cómo, presupone que seamos capaces de usar los términos ya en el contexto de un cierto tipo de juicios. Y a su vez, el uso de esos juicios presupone ya su inserción, la inserción de esos juicios en ciertos tipos de inferencias silogísticas. Además, Hegel argumentó en la lógica subjetiva, en la lógica de 1816, que entendemos el mundo como poseedor de una estructura racional independiente de nosotros, una objetividad, así llamada, ¿no?, en tres sistemas, ¿no?, a lo largo de tres sistemas diferenciados. Entonces, esa es la noción más o menos técnica de idea. Así habla Hegel de la idea de los sistemas mecánico, químico y teleológico, como parte de la doctrina del concepto. Grosso modo, se trata de sistemas cuyos elementos pueden identificarse independientemente de las leyes que los gobiernan. Este es el primer caso, ¿no?, el sistema mecánico, y el ejemplo sería, por ejemplo, la fuerza gravitacional, que puede identificarse, ¿no?, percibirse, ¿no?, independientemente de la identificación de las reglas o de las leyes que gobiernan esa fuerza. Entonces, eso es por cuanto toca al sistema mecánico. En segundo lugar está el sistema químico, y aquí lo que predomina es la afinidad, ¿no? Son sistemas cuyos elementos tienen o no tienen cierta afinidad para combinarse con otros elementos, ¿no? Esas son afinidades, ¿no?, de tipo químico, digámoslo así. Y en tercer lugar se encuentran, por lo que toca a los sistemas teleológicos, se encuentra lo vivo, ¿no? Sistemas en los que sus elementos se definen por su papel o su función en relación con un todo. La idea de organismo y la idea de ser vivo o de lo vivo, ¿no? Ahora bien, tales sistemas, los tres sistemas, el mecánico, el químico y el teleológico, no establecen propiamente cierto tipo de juicios, sino
más bien muestran patrones o modelos de inferencias explicativas, ¿no? La inferencia explicativa teleológica, etcétera, mecánica, química, etcétera. Entonces, digamos, se denominan ideas tales sistemas. Hegel las denomina ideas en el sentido, uno, en que abarcan una cierta totalidad acotada, y dos, en el sentido en que su contenido va más allá de los contactos o encuentros más o menos fortuitos con el mundo de entes finitos y transitorios, ¿no? Estas ideas no dependen de esos contactos. Finalmente, hay que decir que la necesidad de tales sistemas objetivos puede demostrarse solamente apelando a nociones superiores. Por algún motivo Hegel los denomina subjetivos, apelando a nociones subjetivas tales como lo verdadero y lo bueno, cosa que recuerda parte de la triada platónica de la verdad, la bondad y la belleza. En todo caso, aquí Hegel está hablando de algo un tanto distinto. La idea de lo verdadero, la idea, por ejemplo, de estar en lo correcto o de acertar cuando realizamos juicios sobre el mundo, podríamos decirlo ahora, tener creencias verdaderas, ¿no? Está íntimamente conectado con, bueno, la idea de lo bueno, es decir, con nuestros deseos y nuestras expectativas acerca de lo que es bueno para nosotros o para otros. Valores. En último término, si se quiere poner así, lo que es bueno, lo que tiene un valor supremo, es el ejercicio de nuestra libertad para usar el juicio, nuestra libertad para juzgar, ¿no? Entonces esta sería una manifestación del ejercicio del autogobierno, regular nuestros propios poderes judicativos según normas o principios que nosotros mismos podemos imponernos y que el mundo no puede de ninguna manera imponernos. El mundo no puede encargarse de nuestro trabajo normativo. Nosotros tenemos que hacerlo sin ayuda. Así que, dicho de esta manera, lo que va a contar como racional en esta estructura que constantemente está en autoevaluación y en autocorrección, es lo que puede sobrevivir a la perpetua crítica inmanente de la idea misma. Y esto hay que recordar, por supuesto, la idea misma de una crítica de la razón pura, ¿no? Entonces aquí también hay que leer a Hegel en clave kantiana, por supuesto. El juicio, cualquier ejercicio del poder de juzgar, ocurre en la idea absoluta. Este es el término que usa Hegel aquí, idea absoluta. Podríamos identificarla, digamos, con el celarciano espacio de las razones, ¿no? Por Wilfried Sellars. Entonces, la idea absoluta es la comprensión general de que el espacio de las razones articula la unidad originaria de ser y pensar, de lo verdadero, lo que está vivo y actúa en el espíritu, para evocar una idea de la fenomenología. La idea absoluta incluye la comprensión de la necesidad de ruptura y separación inicial. Aquí recuerden el Urteil de Hölderlin. Entonces incluye esta comprensión y también incluye de manera muy importante la producción de la negatividad. También nos hemos encontrado mucho con este término. Negatividad que hace el trabajo paulatino de pensar cada vez de nuevo la unidad del todo. Es la idea absoluta, ¿no?
Podría decirse entonces que la idea absoluta en la doctrina del concepto, finalmente, se puede identificar con la estructura normativa autocorrectiva de una forma específicamente moderna de espacio social. Se trata de una estructura que norma los patrones de reconocimiento recíproco que forman el espíritu de lo que se llama la modernidad. En otros términos, cuando todo se ha hecho explícito, lo que se revela es esa estructura normativa siempre corrigiéndose, siempre en movimiento, que está definida por ciertos patrones cambiantes y conflictivos de reconocimiento mutuo entre los agentes racionales. Vamos a dejarlo entonces ahí para la discusión posterior.